Приветствую всех на Mientras estaba tomando su té y ya empezamos. Bienvenidos a todos a esta charla bien especializada, encuentro. рассчитана на людей, которые Es una charla развитие интересуют destinada a la gente que está desarrollándose y le interesa el desarrollo. важный аспект Es un aspecto importante de la cognición y del desarrollo mismo como tal. критерий развития De los criterios del desarrollo es un tema que vuelvo постоянством. Я могу constantemente. произвести некий Incluso puedo hacer un análisis я смотрел на развитие cómo consideraba el desarrollo 10 лет занятий, después de 10 años de prácticas, 20 años de prácticas, 30 años de prácticas, 40 años de práctica, 10 лет занятий, 50 años de práctica. так скажем, брать немного не оттуда. Pero claro, hay unos periodos bien inconscientes también, hubo periodos. В принципе, Y en principio este tema me interesaba mucho людей зависит даже, несмотря на то, что еще ментально y tomando en cuenta que no estuve muy preparado mentalmente para comprender muchas cosas, quería comprender, aclararme este tema. и Y la primera concientización del esquema del desarrollo, может быть por extraño que parezca, покажется странным, я puse por escrito varios, когда мне было hace давно было como unos 45 años atrás, в поезде, я ехал в Москву, estuve viajando en el tren, viajando a una ciudad rusa, было много суток, y lo puso todo eso por escrito, sus pensamientos. Con el tiempo развиваясь, cambiaron los criterios, la percepción de los criterios del desarrollo con el tiempo. Y claro, para aclararse ese tema de los criterios, primero hay que aclararse qué es, comprender qué es el desarrollo. Porque ¿cómo podemos hablar de criterios de desarrollo sin tener experiencia en el desarrollo mismo? Y para comprender qué es el desarrollo, разобраться, что такое развитие, как я говорю, надо hay que involucrarse en este desarrollo, o sea, tener como un inicio. какой-то, Y puedo decir que sin considerar que несмотря на то, что quise aclararme todo eso, los primeros 10 años первые 10 лет, o incluso 15 años solo seguía esto. 15, я просто следовал, да, Los procesos, seguí los procesos en que estuve involucrado. и Y hoy en día puedo decir que сегодня я могу el desarrollo sobre todo es un proceso сказать, это que ayuda a nuestro cerebro nutrirse. O sea, es como una nutrición para nuestro cerebro sobre todo. нашего мозга, Y claro, un cerebro nutrido nos involucra en la realización y nos permite, absorber las tareas que nos planteamos nosotros o alguien se nos plantea, asigna. Dado que de todas formas necesitamos un esfuerzo consciente, pero al no aprender a acumular в общем-то, la conciencia, formar la reunión en la cabeza, no podremos в голове, мы не можем это сознать, comprender este esfuerzo consciente ni siquiera. понять. То есть это Es nuestra capacidad o incapacidad de estar en el camino de la cognición, por un lado, y por otro lado, la habilidad de operar con este conocimiento, con esta cognición, proceso de conocer. Y no podemos, и потом, да, ведь нельзя, мы не можем, тут такая хитрая no, штука, por ejemplo, la persona se asigna unos fines altos, alcanzar la iluminación o superar límites superiores, pero en realidad el desarrollo está relacionado con el связано funcional.
funcional humano, primero de convertirse, llegar a ser человеком, по сути, una persona capaz de realizar, cumplir con las tareas del desarrollo, y eso es muy importante. очень важно. Ну, то есть я часто говорю, Primero debemos convertirnos en un ser humano, comprender el ser humano dentro de nosotros, dado que так как это es la herramienta consciente que debe hacer el desarrollo а не Бога там в себе y no simplemente просто mantener, seguir una idea, какой-то идеей, ni mucho menos estar como alejado de la idea misma. отстраненным от нее. То есть De hecho, hablamos de las cualidades humanas en el desarrollo, по развитию. pero si preguntamos a una persona Если спросить у человека, ¿cuáles son las cualidades humanas? La persona no nos va a contestar una cosa, pero una persona que se desarrolla nos va a contestar otra cosa diferente. Para mí, por ejemplo, cualidades humanas son la constancia, estar enfocado, la disciplina de las acciones, значений, и, в общем-то, o sea, realizar los procesos реализовывать de creación, ciertos procesos de creación, y no simplemente expresar un disgusto o decir eslóganes o mostrar a alguien, decirle a alguien, imponerle qué es lo que tiene que hacer. Поэтому здесь, знаете, Es una cuestión difícil como tal, pero por otro lado sí que existe esta pregunta, esta cuestión. то есть O sea, los criterios por un lado no hay, no existen, с одной стороны o son como naturales, pero desde el punto de vista del desarrollo existen, dado que se comprende físicos, se comprende la tarea física, energética y mental en el desarrollo. Y es importante si comprendemos la naturaleza de nuestra energía, la mentalidad de nuestra energía, понимаем мы, y si comprendemos nuestra forma que tenemos como inherente, como dada. которая нам дана. Y lo más difícil es que a menudo el desarrollo Как раз и у тех está como sometido развития debajo de un formato externo de reacciones, de deseos реакции, там, que желаний, provienen de formas de existencia no controladas. O sea, estando en estas formas no controladas de existencia, no podemos hablar del desarrollo. мы говорим о развитии. O sea, no se trata de cómo y qué es lo que hacemos И что мы делаем, para todos. O sea, cuando estamos con otras personas es más importante qué es lo que hacemos cuando estamos solos, y debemos trabajar con nuestro propio tiempo, debemos involucrarnos en un funcional, que es bien difícil. O sea, que la persona esté en un proceso, находился в процессе. porque mayormente permanecemos alejados, como distraídos del proceso. Resulta que hoy en día la gente justifica sus acciones y actos Оправдывает свои действия и деяния. y cae en procesos de afecto emocionales que después se cambian en otros procesos de afecto emocionales, y el desarrollo se convierte en un factor como este. Становится O sea, no operamos con las leyes del desarrollo. оперируем законами. Получается, Y al mismo tiempo el desarrollo es un aspecto interno, no debe estar en conflicto con lo externo, que también pasa a menudo cuando la persona empieza a demostrar el desarrollo, como si practicara para alguien otro. когда человек демонстрирует O sea, no lo necesito para mí, lo necesito para que lo muestre a alguien otro. Pero para que lo necesite para sí mismo no es tan fácil conseguirlo, y esta cuestión también es importante en el criterio de la comprensión del desarrollo. тоже является Dado que si no aceptamos nuestro fundamento interno, empezamos
no tanto trabajar если не para nuestro interno, основания, como a menudo contra algo externo. O sea, esto no me gusta o lo otro, esto no es así, lo otro no es así. как зачастую против чего-то внешнего. И это мне не нравится, то мне не нравится. Y claro, la cuestión de analizar este tema Вот твое какое дело? tiene su derecho de existir, pero aquí hay que abordarlo con cuidado. ¿Qué, qué partes emocionales hay en nuestro análisis? Эмоционально Aquí se necesita una profundidad de la penetración que es difícil de percibir вызывает глубину проникновения. И это y sin la conciencia o concientización necesaria de este asunto es imposible conocer la verdad. сознание или, так скажем, осознание Y eso es lo más importante en el desarrollo, conocer la verdad. Pero no se puede preguntar qué es la verdad. La verdad es una penetración y la habilidad истины. Нельзя прочесть, что он есть истина. Истина — это проникновение. de permanecer en un estado completamente diferente. Por ejemplo, alcanzar el cuerpo unido. Pero quien no lo alcance, no le dice nada, eso no es nada para esto. Pero quien lo había alcanzado es un hecho, es un apoyo, es una plenitud. O sea, el desarrollo tiene su anatomía, И достаточность. la anatomía del proceso То есть y justamente que le lleva a la naturaleza del ser humano. процесса и Y la tarea más importante природу человека. es la influencia И de las prácticas en nuestro cerebro задача, они же здесь и влияние y su perfeccionamiento. на наш мозг. El desarrollo no es tanto saber orientarse a la dirección necesaria, sino también saber procesar esta dirección, abordar mucho, superar muchas posiciones que son importantes para la concepción de comprender hacia dónde vamos realmente. Позициями, Lo más peligroso en el desarrollo es la falta de competencia, pero hay que comprender, todos somos como diletantes, como no competentes, знаете, самое porque estamos limitados por la experiencia, por los conocimientos, por nuestra mente, pero debemos recordar eso, tenerlo en cuenta, porque la limitación no nos lleva a la profundidad, o sea, consideramos об этом помнить. cosas que están como cercanos, tareas como cercanas, de qué es lo que vemos, lo que está al lado de nosotros, pero no podemos ver 2, 3 pasos hacia adelante hasta que puede llevar todo eso lo que hacemos ahora. Es como educar a un niño. Si empiezas a educarlo como de niño, de bebé, ya se va a avanzar, desarrollar según los hábitos que ya tiene inherentes. Pero si empezamos a practicar, por ejemplo, sin educación, entonces Которые в него заложены. no podremos desarrollarnos. Entonces, primero debemos educarnos en las cuestiones relacionadas con el desarrollo primero. Получается, что нам нужно Aquí surgió una pregunta también. воспитать себя в вопросе Ahora o después, ¿con quién o a dónde vamos? Entonces es necesario aquí comprender los criterios de lo que vamos a hablar, porque es necesaria la comparación или куда двигаться. que es necesaria, y también la unión interna como el resultado de cualquier práctica. Si hemos alcanzado la unión interna, Как самое si no la hemos, perdón, o algo no comprendemos bien o algo nos dicen mal. A menudo la gente, por ejemplo, aborda los conocimientos desde la posición de una transmisión directa de los conocimientos. Esta cuestión también desde el punto de vista de desarrollo es bastante complicada y además profunda.
porque la transmisión de los conocimientos no es aquello lo que ustedes deben comprender, sino aquello que se dirige hacia su lado y es algo que ustedes puede que no perciban. Por ejemplo, esta charla ahora, y yo estoy hablando, pero al mismo tiempo в вашу сторону. llamo la atención a presto Знаете, как atención a las partes del cerebro que ustedes deben percibir. Eso es una transmisión directa y mi tarea es que ustedes me perciban desde las partes del cerebro necesarias y eso es un ejemplo de la transmisión directa de los conocimientos. задача, что вы Y la habilidad de absorber eso es la habilidad de estar en el desarrollo. Por ejemplo, han recibido la información, deben digerirla, vivirla это освоить. Это уже умение находиться в развитии. para formar estos enganches de la información que han recibido durante nuestra charla en su cerebro. Явно и неявно Y esta cuestión también es parcialmente para el despertar. El despertar también puede ser llamado aspiración. Una persona aspira a algo, pero el despertar es cuando la aspiración стремление queda claro hacia dónde aspiramos llegar, a qué. к этому стремиться. Но пробуждение, да, это когда Y hay muchos despertares de cualidades superiores y no siempre necesitamos unas explicaciones. Es necesario solo prestar atención a eso. Es lo que nos incita a hacer. свойства. И нам не всегда нужно De lo contrario, vamos a decir eso es correcto, eso es bueno, esas ideas son superiores, o sea, todo eso en el nivel de los eslóganes. Vivamos juntos, seamos buenos. Vamos a hacer entonces. правду, за правильно. Y simplemente hay que trabajar todos los días en nosotros mismos y vamos a ser buenos. Уровне лозунгов. Там, да, Porque cuando una persona hace esos llamamientos, mayormente se lo dice a sí mismo. просто над собой каждый день Siempre es muy peligroso agitar a la gente, tipo, vamos a desarrollarnos. побеждает. Es importante despertar, incitar a la persona a prestar atención a eso. Aunque hay que decir que Очень опасно агитировать. aquí es importante la cuestión de la autoridad en el desarrollo. Побудить человека обратить No tanto se trata de cómo la persona necesita un pedagogo o maestro o profesor, sino necesita una autoridad, porque es como un ejemplo personal. видите ли, нисколько человек Puede ser no muy bueno o no muy correcto, pero sí учитель, podemos ему нужен авторитет. tomar, Потому что авторитет это copiar algo de esa persona, entonces podemos alcanzar algo. правильный даже Claro, esta cuestión es bastante difícil también можно porque caemos bajo какую-то копию с чего-то, una función de existencia no correcta o de servir a esta autoridad. потому что мы попадаем под какую-то Pero hasta que no tengamos fuerza, невнятную функцию существования. debemos buscar esta fuerza, movernos para alcanzarla. Y eso es lo básico desde la posición de la autoridad y no simplemente Имеем силу, un movimiento no fundamentado o incluso estúpido detrás de alguien. с позиции авторитета. O sea, debemos aprender a aceptar y absorber además de todo eso. En otras palabras, la habilidad de conmesurar, Что-то надо еще научиться. el despertar y la absorción de este despertar. Por ejemplo, Другими словами, cuando empezamos a desarrollarnos en 20, en 30, en 40, en 50 años teniendo, y también todo tiene beneficios y defectos. ну и там уже
los defectos son que hemos generado cualidades, agitaciones, reacciones que debemos liberar. ¿Y cuál es el beneficio? Какие Es que tenemos мы наработали, какие mucha energía, la hemos quemado y nos va a molestar poco, porque de todas formas necesitamos una energía de más alta calidad. Pero en este caso mi tarea es то есть базовый, и она может de abordar, hablamos del desarrollo. качественная энергия. Но здесь Claro, vamos a hablar acerca de los criterios del desarrollo, pero claro, hablamos también un poco acerca del desarrollo. Y ahora acerca de los criterios, больше критерий, que es el tema básico, ¿no? немножко мы Aunque затронули и вопрос. la concepción correcta del desarrollo es involucrarse en ciertos criterios relacionados con este. Основной темой. Хотя La base, el fundamento del desarrollo es un cambio constante в que debemos связано с saber fijar. Pero mientras estamos en una corriente gradual, debemos comprender que estos cambios pueden tener no siempre unos resultados que nos gusten, porque despertamos no solo las energías superiores, sino también las inferiores en nosotros. что изменения No debemos olvidarnos de nuestra prenatalidad, de lo cual vamos a hablar también. устраивающие нас результаты. Y eso no significa que Даем не только какие-то высшие энергии, vayamos hacia tengamos una existencia feliz que deba llenarnos. Eso significa que nos involucramos en un proceso que para nosotros идем к какому-то es un proceso de satisfacción, de llenado, de nutrición e incluso это значит, что del valor de vida o felicidad становится для нас en que estamos involucrados gracias al desarrollo y no la espera de algo. питание, и если хотите, Y el desarrollo, claro, es un cambio называйте ее радостью, y debemos мы вовлечены encontrar estos cambios en nosotros, fijarnos y comprenderlos. И развитие, конечно, это изменение. Pero aquí es una importante cuestión porque al principio debemos pasar por el camino del sustituto, de sustituir. Primero sustituimos uno desde la posición, o sea, lo mismo, desde la posición de la energía. Es lo mismo. Y este camino del sustituto es importante aceptarlo. С позиции энергии тем же, Dado que no se puede, в другой одежде. no podemos considerar un sustituto como un cambio, o sea, no hemos cambiado nada, simplemente cambiamos una cualidad nuestra por la misma cualidad. Принимать подмену. Да, то есть O sea, si vamos a practicar yoga, eso no significa que nos desarrollamos y no debemos convencernos en esto. Es el sustituto de los conceptos. пошли учиться в институт, скажем, O sea, el desarrollo empieza cuando развиваем. las instituciones en que estamos involucrados nos pueden sintonizar con el desarrollo. Nos han sintonizado y nosotros comprendemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero eso no solo orientarnos, sino también ofrecer las herramientas. Y cualquier desarrollo debe apoyarse en un esquema, en el método. Понимаем, что нам делать. O sea, siempre hay que saber la dirección, aunque Инструмент. es también un hecho del mundo moderno, dado que antes la gente percibía, por ejemplo, los conocimientos y comprendía, por ejemplo, que una persona es portador de conocimiento y eso puede que estuvo suficiente, mientras que hoy en día es imposible comprender quién es un portador de
conocimientos, porque si no comprendemos algo, más que nada definimos esta incomprensión en vez de tratar de comprender qué es lo que se nos dice. ¿Qué pasa a menudo cuando la gente empieza a desarrollarse y empieza a expresar su punto de vista sin tener comprensión, sin comprender qué es? Y hoy en día de nosotros se implica un esfuerzo para que seamos superiores a ciertos estados, unos estados que hemos alcanzado antes de eso, o por ejemplo, que nos ayuden a crecer, o sea, que considerar qué es lo que hemos hecho durante nuestro día, el estado de nuestro día. Por ejemplo, cuando van a tomar clases y se sienten bien o vuelven a casa y si no se sienten bien, entonces ni siquiera nos hemos acercado al desarrollo. Simplemente estamos como sintonizados, o sea, es como un análisis o la observación al principio de nuestras acciones. Es importante dado que es necesario al principio comprender el crecimiento y después la conservación del crecimiento. El desarrollo no es alcanzar algo rápidamente, es primero levantarnos, o sea, y después conservarnos. Es un proceso tecnológico que tiene también sus leyes. Y dado que nos apoyamos en la física, energía y nuestra mente, debemos convivir con muchos procesos temporales. Y claro, los criterios del desarrollo deben empezar con el plano mental. Y la mente es lo que nos debe permitir construirnos en la práctica. O sea, no solo practicar, sino construir. Debemos ser como unos arquitectos, con mesurar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, y eso es lo más importante. Pero es muy difícil. No, por un lado, no es tan difícil, simplemente es una tarea que no pueden realizar porque, por ejemplo, podemos tener una prenatalidad débil o problemas alterados, los procesos en el cerebro. Muchos se desarrollan desde la posición del cuerpo y no del cerebro. Y hay un desarrollo espiritual, otro hay corporal. La gente ni siquiera entiende qué es el desarrollo. Pero ¿cómo podemos desarrollarnos espiritualmente sin desarrollarnos mentalmente? Porque la mente es lo que nutre nuestro espíritu. Entonces aquí la cuestión es muy clara. Primero la mente y después el espíritu, la energía y la física. Es todo un ciclo. Y construirnos en las prácticas. Al principio debemos observarnos, pero también necesitamos el cerebro. Que influye en nuestras prácticas, desarrollo y en la vida de nuestro desarrollo. O sea, estamos en unos fundamentos vitales que debemos transformar en ciertas leyes que conmensuran nuestro desarrollo y que no molesten del desarrollo. Como de hecho el desarrollo no debe molestar, debe cambiar, pero no debe molestar, impedir a nuestra vida y ni mucho menos a la gente que está a nuestro alrededor. A menudo pasa que la persona ni siquiera
ha empezado a desarrollarse, empieza a molestar no solo a sí mismo, sino también a la gente que le rodea con ideologías, con eslóganes que ni siquiera conoció por sí mismo. El desarrollo es natural, часто бывает, permite naturalmente a uno и он, в общем-то, мешает не только себе, но и окружающим. fortalecerse y el otro como que lo arroja Идеологиями, naturalmente. лозунгами, которые еще сам не Eh, осознал. Es necesario sacar mayormente las distracciones de las personas de sí mismo, no tanto del desarrollo, sino de los valores, Да, то есть оно должно porque se trata de otra ideología de disciplina de existencia, carácter de existencia. самого себя. Y está claro que la gente Себя, в первую очередь. cae Да, свои en, ценности, en un conflicto externo con su existencia previa, характер, pero el существование. desarrollo es mañana. Entonces lo que И se necesitan como mínimo 3, 5 años antes de que la persona comprenda en qué trabaja, para qué necesita y qué necesita en este camino. No se, no se puede comprender el desarrollo incluso practicando 2 años. Por ejemplo, mucha gente dice, quiero desarrollarme. человек разберется, Bueno, estén en eso como mínimo 2, 3 años interactuando con el desarrollo para comprender si necesitan eso y hacia dónde даже через год. van. Да, вот. Не обращаются люди. Мы хотим Y заниматься. en realidad Ну, берите хотя бы pueden pasar 3 años en vano si no hemos fortalecido nuestra conciencia, porque debemos comprender hacia dónde vamos, porque esto es muy claro. El desarrollo debe empezar con el cerebro, pero no se puede trabajar con el cerebro sin trabajar con el cuerpo, porque es lo que lo nutre. не усилили Y por eso no debemos separar las cosas acá. нам идти. Pero ¿quién dice que el cerebro está ahí donde está físicamente? Si hablamos de las células, entonces cerebrales, estas pueden ubicarse incluso en los telones. То, что питает нас. Вот. Поэтому здесь нельзя. Así que Ну а по-серьезному, кто сказал, podemos brindar para nuestros talones. да. То есть если говорить уже о клетках мозга, они могут Este año nuevo, cuando festejamos el año nuevo, podemos brindar por el virus o por nuestros talones. Era como un chiste. O sea, sin penetrar en nuestra conciencia, el desarrollo nos va a aburrir. высказаться. Y eso es lo que pasa. Cambiamos una cosa con la misma cosa. Вот. А иначе, в общем-то, без Es como cambiar la misma ropa. знания свое нам станет скучно. Por eso esa cuestión Интересно, одно и то же. Как и люди считают se realiza muy claramente. Y ni hablar que la gente tarde o temprano deja el desarrollo porque no pueden satisfacer su conciencia, nutrirse del desarrollo, perdón. этот вопрос очень четко и Y tal vez más de 10.000 de personas observé cómo se desarrollan. свое сознание питать и развить. Y eso es una observación elemental. В общем-то, я Incluso si ustedes no lo piensen, а может быть, él tiene experiencia en eso. в развитии. Вот. И O sea, es un criterio muy importante элементарное наблюдение cuando не cuando estamos practicando, por ejemplo, después de 5 años de prácticas, nos sentimos, ay, estoy hasta las narices, oh, lo tengo que hacer eso, ay, no quiero más. Entonces ni siquiera han empezado, entonces deben ser sinceros consigo mismos y decir, ni siquiera empecé. O sea, las prácticas es una nutrición, es lo que nos da una satisfacción. No pueden decir, no pueden comer todos los días y decir, no quiero, ya estoy hasta las narices de comer tanto. Es lo mismo. развитие такое, что мне не приносит удовлетворения. Pero es un criterio bien importante este. Это все равно, что вы
O sea, hasta que no seamos superior a nuestra superior inicial, sea lo que sea, да. А вот por muy super que sea, no podemos empezar a desarrollarnos. это вам критерий очень важный. Y para esto es importante no solo la conciencia, sino una conciencia bien fuerte. Станем выше нашей изначальной природы, какая бы она ни была, так скажем, супер-трупер, O sea, debemos pasar por muchas tareas. Por ejemplo, no se plantean cuestiones. ¿Para qué practico? сознание. ¿Por qué me desarrollo? Нам No es obligatoria una respuesta, pero siempre debe estar la pregunta, porque no podemos dar una respuesta a todo. Siempre debemos aclararnos las tareas, perdón, en que estamos trabajando. зачем я развиваюсь? Не обязательно нужен ответ. Но вопрос должен Y porque aquí hay muchas trampas para la conciencia. Por ejemplo, existe la tradición, pero existe también el método. работать. Метод хорошо, традиция хорошо. Но здесь, конечно, везде Porque la persona después можем это demostrar, pero para sí mismo, no para alguien otro, que este camino le da algo. Ваня. Y luego debemos alcanzar el estado de necesidad que sustituye el deseo. Quiero o no quiero practicar, sino una necesidad natural de reorganización del cuerpo. Es un estado superior cuando el cuerpo, la energía y la mente están en una necesidad de perfeccionarse. Es un criterio muy importante. No podemos decir, mañana voy a practicar, no quiero practicar, sino es una necesidad natural en que vivimos. Энергия находится в потребности. Es como una necesidad de vivir en un nivel superior. Это очень важный критерий. Да, то есть Y aquí debemos hacernos otra pregunta. ¿Qué me da eso? ¿Qué la gente dice? ¿Para qué hacer eso? ¿Qué es lo que me va a dar eso? Es una cuestión, claro, dice que la persona se protege de trabajar en algo, se defiende de eso, de esforzarse en trabajar a eso. Por ejemplo, люди говорят, ¿por qué quieren practicar conmigo? O sea, con el maestro. вопрос Y yo digo, y para alcanzar el estado усилия над чем-то работать. del cuerpo de arco iris, o sea, inmortales. O dirán, Меня, допустим. mientras que deben preguntar primero qué es lo que quieres decir, qué está detrás de eso. Состояние. Es importante la posición personal de cada persona a la hora de practicar. Вы скажете, да? No neces- Спросите, а что для этого надо? Debemos comprender, percibir a la persona que nos da conocimientos común, alguien que nos entrena, que nos da el método, que nos da un punto de vista de cómo percibir el mundo, la vida. Подает знания, Y si nos apoyamos en la pregunta, ¿qué es lo que me va a dar eso? Eso es tonto, estúpido. Porque siempre debemos percibirlo desde el punto de vista qué es lo que yo me doy a mí mismo y no qué es lo que me van a dar, alguien me va a dar o alguien. потому что человек должен Por eso se trata del perfeccionamiento de nuestro cerebro. себе, кто-то должен ¿Qué Y los últimos 15 años yo apelo a eso, a prestar atención al cerebro. Y resulta que no es una tarea muy fácil. ну, знаете, я вот Y entonces el desarrollo como mínimo nos va a dar una fuerza mental. за мозги те, кто ¿Y qué es lo que necesitamos para alcanzar eso? Necesitamos tal y tal y tal y tal cosas y trabajar en eso. Y para construir el esfuerzo correcto necesitamos saber las cualidades del cerebro. Alguien que no tiene
experiencia en eso. Para una persona el cerebro es cerebro, mientras que para mí el cerebro consta de 12 partes que generan diferentes понимать очень esfuerzos desde la posición de la tradición первый раз или taoísta. Son 8. мозг это мозг и все. А целебро Entonces, это, извините, 12 отделов, которые вырабатывают разные усилия. la comprensión correcta del esfuerzo del cerebro es la tarea necesaria que el cerebro tiene planteada. Скажем, Y no se trata de leer un libro acerca del tema para desarrollar el cerebro. то есть ведь O sea, правильное понимание resulta que no solo debemos involucrarnos en el desarrollo, sino también alguna parte del cerebro debe estar involucrada en esto. мозга книжечка Y cualquier práctica es una condición de fortalecer el funcionamiento de nuestro cerebro. De lo contrario, no podemos hacer nada. не просто вовлечься в развитие, а какой-то еще Estamos en un grado de dependencia de procesos и cortos, de reacciones, практика это условие. de agitaciones, pero es difícil comprender la energía larga en nuestra conciencia y además debemos creerlo. O sea, estamos en unos procesos generados Независимости cuando ya empezamos, claro, desarrollarnos. нам сложно понимать. Y tenemos esa experiencia de nuestra interacción con nuestro cerebro. И это нужно еще создать. Y eso debemos saber compararlo con lo nuevo. Когда мы начали еще Y solo al agrupar el cerebro, que también es un esfuerzo, podemos comprender la diferencia en las reacciones del cerebro, en eso, sentir o vivencias en el cerebro, поставлять. de estados relacionados con eso. Ведь Y eso es una tarea importante, мозг, что, в общем-то, есть усилия. Можем понять разницу, да. porque alcanzar la concientización, o sea, ser superior al funcional de nuestro cerebro, Которые с этим связаны. es difícil. И это Pero en esto también existe un desarrollo porque diferentes partes tienen diferentes frecuencias de absorción de la práctica. Por ejemplo, en la tradición taoísta se usa una parte del cerebro, en la práctica sufí otra, в каламбуре тоже есть en zen tercera parte, etcétera, etcétera. высокие частоты O sea, освоения. no se trata simplemente de enumerar esas partes, sino también debemos concientizarlos, Пользуется один pero суфийское, другое. en esta transmisión directa de los conocimientos sí, indiqué И тогда las partes del cerebro, después ustedes deben sentirlas. на должный формат осознания. В общем, ну вот вам прямая передача знаний. Я вам указал, где у кого какой отдел. Y de nuestra mente depende nuestra percepción de todo, incluso del desarrollo. Y al involucrarnos en eso, es como que, Мы будем нашу, скажем, como yo percibo las cosas, esas cosas me van a interesar. A ver, si me interesa eso, lo voy a escuchar. Si no, no. в лучшем случае некий синтез. Типа Mientras que del esfuerzo, por ejemplo, depende el lenguaje de nuestro pensamiento, su orientación y el resultado. смотрю вот на то, что там кто-то чего-то говорит. Pero aquí para nosotros es importante salir de la А от усилий falta de armonía de nuestra conciencia. Es como el hombre se comunica con la mujer. и результат. Si no comprenden uno al otro el funcional de su cerebro, pasa eso, falta de armonía. Дисгармонии Y para estar en una sintonía, как мужчина разговаривает deben construir correctamente la parte correcta del cerebro para poder comunicarse uno con el otro. да? То есть, чтобы объединиться в едином звучании мужчины и женщины, тому и другому
нужно выстроить правильно. O sea, el desarrollo del cerebro alquímico, o sea, un cerebro capaz de operar. Совсем Pero mientras que dependemos de la energía básica, no podremos hacer nada. De todas formas, vamos a depender de las reacciones básicas, o sea, reacciones vegetativas de nuestro cerebro. Eso significa que no podremos зависим от базовой, considerar ничего мы не сделаем. desde arriba Будем diferentes cuestiones y nosotros debemos nutrirnos de una energía transformada y no aquella que está destinada al mantenimiento de nuestra fisiología. посмотреть, De hecho, un momento importante, la energía transformada va al cerebro, no va a través de la sangre como la energía básica, sino a través de diferentes canales. правильно поддержание нашей физиологии. Porque la otra energía tiene más unas cualidades animales. Мозг по иным каналам, оно не поступает, Por ejemplo, tenemos un espíritu de alta calidad. в общем-то. Tenemos predestinado esta sintonización. He venido acá en este mundo así muy bueno. Ну, Y por ejemplo, вот мы имеем tal vez cabe nutrir tus cualidades altas, superiores, divinas, ¿no? Y eso hay que recordarse de eso porque eso no es tan fácil. No se trata solo de convertirse en un vegetariano. Por ejemplo, yo soy un vegetariano o una persona que se alimenta solo de alimentos crudos. да. Это не просто там стать вегетарианцем. Да. Я козырный No se trata solo de ser así. вегетарианец, También es un criterio. или там я сыроед. Y en este caso comparamos las cosas acá. No es mi tarea Организатор пахнет. de dar unas indicaciones a alguien, no. Так что это тоже критерий. O sea, estoy representando mis observaciones sobre este tema. Не собираюсь Pero esto es importante si nuestro espíritu tiene и даже cualidades altas y si comprendemos eso, debemos alimentarnos de una energía de más alta calidad на заданную тему. y la podemos alcanzar solo al transformarla dentro de nuestro cuerpo. O sea, debemos nutrirnos del glaseado celestial, Более высокие качества. no con salsichas o ni siquiera con zanahoria cruda, sino del glaseado celeste, Можно получить только преобразование. celestial. Bueno, То есть нам надо же питать ее небесным sí han nacido así con un espíritu bien fuerte, digamos. глаголами и даже сырой морковью. Y este tipo de energía depende de la operación del cerebro. Solo este cerebro, Такая ситуация вышла. de hecho, genera energía de más alta calidad. Nuestro cuerpo no puede hacerlo sin el cerebro. Puede absorberlo, conservarlo. Энергия зависит от оперирования Y aquí el momento principal es el enfoque и вырабатывания. que hace la práctica conceptual comprensible. Para el desarrollo, el enfoque es la intelectualidad interna. Para То есть и здесь основной момент, algunos, который делает нашу las personas que alcanzan la profundidad en su enfoque, de al lado no parecen unas personas muy intelectuales, pero bueno, hay que comprender que vivimos en la sociedad, por lo cual debemos considerar eso y no simplemente estar en выглядит не очень интеллектуально. parecer unos personajes raros Зерно. para la gente Понимаете, мы в социуме. a nuestro alrededor, porque esa gente va a seguir dependiendo y reaccionando de esas energías básicas, porque la intelectualidad interna se basa en la armonía, la externa no se apoya en la armonía.
cuanto más intelectual es la persona, y aún más insatisfecha porque todo el mundo le parece estúpida y, y nosotros debemos compartir vida con esas personas. Pero bueno, И чем более внешний hay que... человек, тем больше он недоволен. Y la gente se encuentra Все тупые por intereses, mientras que si tenemos la intelecto interno, debemos encontrarnos con nosotros mismos y no con alguien otro. Por otro lado, debemos considerar que puede que no nos comprendan de al lado y nuestro intelecto интеллектуальные. Ему интересно встретиться с самим собой. Это разница серьезная. debe ser То есть percibido por la limitación aparente que parece que tengamos de al lado, y eso hay que considerarlo, que para la gente de al lado воспринимать. И esta gente al lado limitada, para esta gente nosotros parecemos limitados. учитывать Por eso для людей со стороны, debemos superar esta limitación. с точки зрения со стороны, мы ограничены. Y aquí la cuestión consiste Ограничены, а в своем en otro tema muy bueno, развитии не la negatividad de nuestro cerebro. Agitaciones, insatisfacción, todo eso es aquello que nos destruye. и Al involucrarnos en este estado хороший o en otros estados активность для нашего que para otros son estados normales, por ejemplo, la no satisfacción, el descontento, nos involucramos en la limitación que no permite al cerebro desarrollarse. Una persona que se desarrolla sabe saber no tener razón, о чем-то. porque es una de las condiciones de estar acá, en este espacio. Которое мешает развивать нам наш Y para alcanzar la razón interna, o sea, de tener la razón interna, debemos conocer la no tener razón. потому что Es lo que sustituye la duda. Cuando la persona empieza a practicar, claro, tiene esta dificultad en las dudas. надо Pero la experiencia correcta neutraliza las dudas, pero lleva сомнений. al concepto de no tener derecho. Такая O sea, incluso desde la posición de lo que hizo antes. Por ejemplo, yo considero muchas cosas que hice antes y me doy cuenta de que no tenía razón, no tuve razón. No siempre podemos ver que no tuvimos razón en el momento de no tenerla, pero de todas formas debemos trabajar con esto. на многие вещи, которые я делал раньше, я понимаю, что я не прав. Y no decir que, bueno, tenemos la vida nueva y listo. Es un importante aspecto. Лучше бы это уметь. И нам нужно все равно перерабатывать неправоту, которая была. Y para el А типа desarrollo no significa correcto o no correcto, sino la naturaleza de la armonía, важный аспект. que debe ser el fundamento. Porque en este espacio es imposible Для развития нет природы comprender, неправды, o sea, comprender de eso, гармоничность. de lo correcto e incorrecto, incluso de naturaleza de generación. O sea, se trata de una centralidad, un carácter centralizado, donde se comprende el plano energético de todo eso. O sea, el trabajar con el plano energético significa trabajar con el punto medio, la centralidad. O sea, comprender los tres tipos de energía, la básica, la relacionada con la transformación y también con la naturaleza de nuestro espíritu que no podemos percibir debido a la debilidad de nuestra mente, o sea, la energía Где мы познаем природу, y su armonización. Es la base de la armonización. которая связана с преобразованием и
O sea, muchas dificultades en el desarrollo son inherentes justamente desde la posición de la energía básica que no se puede То есть энергия correlacionar o основа гармонизации. cambiar, sino pasar de un estado al otro. Y eso forma no solo procesos básicos, sino también una conciencia temporal. Которые Y невозможно no podemos salir de esa agua de existencia, porque siempre tenemos unas preguntas temporales, no podemos ser superiores a eso. процессы, ну и временное Y claro, сознание. esto es bastante complicado, una dificultad bien grande, dado que esta Существование. energía básica está relacionada a los procesos temporales de nuestro А, espacio. И это, конечно, достаточно трудно. Y la energía más alta Базовые энергии завязаны no es como social desde la posición de nuestro espacio, pero está высокой энергии relacionado con campos superiores, más altos. до самой себя. O sea, otro espacio donde esta energía puede existir y desarrollarse. Так скажем, не Y esta energía de la transformación, пространство. Но она общественность позиция de todas formas, не значит, что она не se apoya en la básica, пространство, где эта энергия может porque al absorber la energía básica la transformamos y alcanzamos otra cualidad de esta energía. она, конечно же, все равно Pero es esa energía más compleja. Aquí se necesitan conocimientos. Por ejemplo, nuestros órganos generan energía básica. Y si tenemos órganos buenos, nos sentimos bien. Si no son tan buenos, bueno, no nos sentimos tan bien. Y para tener una energía más alta necesitamos vasos adicionales para transformar esta energía. Por ejemplo, en la alquimia se trata de campos de cinabrio, crisoles, diferentes atributos que tienen su física correspondiente, claro, carácter físico, donde la persona empieza a construir y reconstruir su naturaleza interna para saber absorber, acumular y alcanzar diferentes tipos de energía. Y sin esto no puede existir un desarrollo. своей физикой, где O sea, necesitamos vasos donde debemos depositar la energía. чтобы уметь Y también eso es un criterio importante. ¿Qué es lo que usamos? ¿Dónde transformamos esta energía o simplemente se va esta energía de nuestros huecos que tenemos? O sea, нужны ¿dónde vive nuestra energía básica? Y hay важные. otros lugares donde vive nuestra energía superior y donde vive la energía donde se transforma. No existen estos lugares, entonces los necesitamos. La energía Shen vive, por ejemplo, de nuestro espíritu. Por ejemplo, la excitación. Una persona excitada empieza a hacer algo, seguir algo. Por ejemplo, está en el mar y está esperando a una ola y dice, wow, y perdió la energía. Vino la ola y la energía se le fue. Например, ждет волну, Y para absorber la energía se necesitan она меня накроет, determinadas condiciones и потерял он славу. que muestran si estamos en el desarrollo o no. Вот. O sea, debemos comprender que tenemos Усваивать энергию débiles, no solo débiles, sino también innecesarias energías. Hay profundas el espíritu que necesitamos energía para la transformación. Y también necesitamos fortalecer nuestro espíritu para que esta básica no nos tome incluso la energía de calidad que se genera incluso por la energía de nuestro ser нам нужно для espíritu. энергии для преобразования. Y si la persona no percibe esta energía de más alta calidad, eso ya es algo malo.
y comprender el concepto de la armonía es importante porque aquí está el concepto de la energía Yin, o sea, armonizar la energía. Por ejemplo, tenemos dos pulmones. Si no están armonizados, nos sentimos tristes. Si los hemos armonizados, entonces no sentimos la tristeza. Y si hemos armonizado todo, entonces, de hecho, la armonía es una condición adicional, cualidad, o sea, el eje dentro de nosotros que nos permite agrupar, unir lo que tenemos. Por eso todavía no es un desarrollo, pero es el punto cero del desarrollo. Cada desarrollo debe tener el punto cero, por un punto de partida. Y este punto cero es la armonía. O sea, no podemos desarrollarnos, y eso hay que aceptarlo, sí. Internamente no somos armoniosos. ¿Por qué internamente? Porque en el mundo externo a veces pasan esas cosas, o sea, como que de espantarte, internamente debemos estar armoniosos. Por eso se necesita tener ese tipo de comunicación, mantener ese tipo de comunicación. Porque a veces esas cosas pasan y debemos comprender como esos gritos como una extracción de sonido. O sea, es como captar la ola y volverla en casa. Eso es para despertarnos un poco, porque se nos pasó el tiempo y ya tenemos que de a poco terminar. Así que debemos recordar el rasgo de la armonía. Eso es juego de palabras, porque armónica, en ruso, la armonía armónica, ese instrumento musical coinciden. Y si no recordamos eso, entonces podemos recordar otro instrumento musical. O sea, la primera tarea, obtener dos planos, plano mental y plano energético de la armonía. O sea, el punto cero que para nosotros es importante. Y después vamos al plano práctico. Porque esa es la forma conceptual primera que desarrollamos. Pero no esta se desarrolla, sino nosotros a través de esta. Eso es muy importante comprenderlo. En el desarrollo no se desarrolla el cuerpo físico, sino a través del cuerpo se desarrolla la mente y la energía. O sea, ese es el plano físico. Hemos venido acá así. Si decimos, he venido acá para desarrollarme espiritualmente, no voy a desarrollar mi física. Está bien, amigo, pero ¿por qué estás aquí en este plano físico? Si tienes este plano, entonces considéralo, o simplemente tienes pereza de trabajar con tu cuerpo. A fin de cuentas, incluso lo puedes diluir el cuerpo. No todo el mundo puede que le gusta eso. Por ejemplo, si han tomado un crédito del banco y después si disuelven su cuerpo, al banco no le va a gustar eso. Fue un chiste. O sea, es importante la forma física, pero el plano físico es importante. El criterio del plano físico es la forma física correcta, o sea, unida. Y justamente ese plano cambia la función principal de nuestro cuerpo cuando cambiamos la fisiología, el metabolismo, la anatomía.
Y es un momento muy importante. И именно этот план Y para una persona que practica seriamente es un elemento importantísimo cambiar no solo el plano del cuerpo en general, sino este plano tiene como subplanes, mini planes. да, собственно говоря. Y cada célula es como un mini plano. Обязательный элемент En el nivel del cuerpo не только план, estamos limitados por algo, por alguna respiración o alimentación. скажем, мини-планы. И каждый Y resulta que вообще каждый perdemos de nuestro cuerpo a menudo, no de nuestra energía o espíritu, sino el cuerpo. Y nuestro cuerpo nos hace vivir питанием каким-то en estos parámetros energéticos e incluso espirituales y debemos dejar de perder, por eso debemos obedecerlo. нашему телу. Obedecer el cuerpo a la energía y la energía a la mente y la mente al espíritu, aunque todo debe provenir de la mente. Claro, al tener un espíritu alto, podemos estar en un estado alto, Да. pero aquí no es una cuestión del desarrollo porque la persona vino aquí de esa forma. Должно быть Así que aquí hay que hacer la pregunta, ¿desarrollamos algo o hemos abierto algo? A menudo pasa que una persona que viene con unos parámetros altos los tiene bloqueados, no están desempaquetados. Y cuando la persona empieza a practicar, abrió por ejemplo, espíritu. часто бывает, Y se puede decir que es un desarrollo, pero de hecho no es un desarrollo porque una persona que ha abierto su predestinación más alta ускорились у них, y liberó спаковались. su espíritu И распаковал. de sus cadenas, por así decirlo. Это можно сказать, да, наверное, развитие, но это Pero является не развитием. cada Человек раскрыл свое более высокое предназначение и освободил. oponernos, oposición a la naturaleza física es tarea del desarrollo que implica de nosotros unos parámetros temporales, Видите, любой porque así vive el espacio en que vivimos. ¿Qué es lo que podemos hacer con eso? это Y después resulta que tenemos la cuestión который cómo vivimos y cuánto tiempo. ну так живет пространство, в котором мы находимся. Чё тут? Y uno es temporal, otro es intemporal. И E incluso desde la posición del cuerpo, por ejemplo, debemos hacer el desarrollo, pero para el desarrollo necesitamos el cuerpo. O sea, no hay un límite. вневременного. Y resulta que necesitamos este cuerpo para determinado tiempo, ¿no? Y eso también hay que considerarlo y usarlo. Нам нужно заниматься развитием, а для развития нужно тело. Pero lo más importante es que el cuerpo debe Скажем, ayudar a hacer crecer nuestro espíritu y no quemarlo. Y también de eso depende, todo eso depende de la mente. но самое Y además тело должно помогать aquí выращивать. hay criterios prenatales y postnatales. ¿Qué es lo que tuvimos y qué es lo que hemos generado durante la vida? Нужных кондициях этого. Y uno ya lo tenemos ofrecido a nuestro cuerpo y lo otro generado por nuestro cuerpo. O sea, otra vez se trata de la funcionalidad. O sea, tenemos muchas funciones que debemos considerar porque podemos concientizar estas funciones o podemos simplemente estar en estas, vivirlas. И тоже получается вопрос тела. То есть функционально. Y recién después podemos hablar de algo más alto. A menudo la gente usa el concepto del plano espiritual en el desarrollo. Es la parte más complicada, И тогда, собственно, relacionada con la prenatalidad. говорить о чем-то высоком. Y después de si podemos Люди в развитии часто используют понятие alcanzar la capacidad de desarrollar realmente el espíritu o simplemente abrirlo. как я уже сказал,
Claro, tenemos un código dentro de nosotros que debemos abrirlo дальше можем ли мы a través del método correcto. на возможность реально Y eso se considera por el método correcto del desarrollo, то есть, dado que la prenatalidad es nuestro plano inherente que tenemos, interno. и правильным Y методом además el desarrollo debe ser развития получить establecido por lo superior. Y solo la mente пренатальность это наш nos va a ayudar a comprender eso. нам развитие это быть выше заданного O sea, nuestra prenatalidad, algo la controla. Entonces debemos comprender ограниченное el control, no solo servir a funciones, хотя бы воспринять o sea, la comprensión и o la aceptación de ciertas пренатальность это что-то condiciones de esas funciones. также выйти на понимание Y el principio, o sea, не просто es difícil aceptar lo dicho. понимание Y eso también es parte del desarrollo, porque que tenemos que aceptar muchas cosas para después poder seguirlas. и в Por ejemplo, si no comprendemos algo o no sabemos hacer algo, debemos aceptarlo. Entonces debemos seguirlo. Si no lo hemos aceptado, ¿cómo lo podemos como que seguir? Y después podemos compartir lo que es muy importante en las leyes del cambio. часто говорится Comparar. не можем надо принять Y después когда мы начинаем отслеживать debemos comprender si desarrollamos algo o simplemente cambiamos, sustituimos algo. Solo al tener la concentración podemos penetrar en la naturaleza de nuestro espíritu, de nuestro estado. говоря понять De lo contrario, podemos то есть entrar en los programas que tenemos inherentes o subprogramas. реально Y estos programas, проникнуть в природу en estos programas podemos tener las condiciones de la imposibilidad de desarrollarnos del cambio, pero eso no significa que no podamos cambiarnos. нашей заложенной под программой Hay que sustituir el papá con невозможности для con un profesor, это не значит como pasó conmigo. что мы Seguía un programa con mi papá y otro programa con mi profesor. как говорится надо папу поменять O sea, la observación y la atención en este caso son muy importantes. да то есть с папой я шел по одной программе Es como la incomprensión de несет свою функцию los padres que no comprenden muchas cosas. и внимание в этом вопросе очень важны O sea, es importante generar la función, это как o sea, las funciones que se generan y las funciones que se siguen. аспектом они какой-то будут A veces cuando nos desarrollamos, o sea, cuando estamos involucrados en el desarrollo, podemos empeorarnos. Por ejemplo, зарабатывать функцию другой каким функциям следует fortalecemos unos procesos fisiológicos занимаюсь que implican, por ejemplo, разумом и ухудшать que la energía nutre los músculos y no el cerebro. Y eso también es algo a lo que puede llevar el desarrollo. Segundo momento es cuando процессы imitamos a alguien. которые O sea, требуют чтобы например imitar externamente вот как вид развития y por otro lado la penetración interna. то есть Y hay que tenerlo en cuenta eso es подражание un criterio, comprender si tenemos más конечно подражание la imitación externa, que claro es necesaria, o la penetración interna, el trabajo interno. но это надо учитывать критерий El desarrollo se apoya en leyes más largas y no más cortas que relacionadas con la quema de la energía. так скажем определенных поведенческих
Y aquí es importante la teoría de la correspondencia. Hay que saber comparar, словами, conmensurar. опирается на более длительные законы, а не O короткие, sea, observar cómo funciona el cerebro, как правило, связаны с cómo шагами controlamos lo que hacemos, cómo reaccionamos a diferentes cuestiones. O sea, se implica internamente coordinar muchas cosas con los procesos То есть уметь en el abdomen, con la respiración, con la energía, con el что мы enfoque делаем, как мы реагируем на те или иные вопросы. То есть y superar diferentes dependencias. Cada uno de nosotros depende de todas formas de algo y debemos да, сосредоточением generar una dependencia interna, de lo contrario vamos a лице препятствий, cambiar una dependencia de otra, sustituir. Por ejemplo, depender de la naturaleza de nuestro espíritu. Para el desarrollo eso es peligroso, pero si el espíritu es alto, podemos avanzar. Si no, debemos generar una dependencia de la condición de la transformación зависимость от adicional de la energía, o sea, del cerebro en la alquimia. Solo al hacer eso comprenderemos если дух высокий, он нас может куда-то двигать. cómo podemos Нам нужно cambiar nuestra naturaleza, aumentarla, overtake. преобразование энергии. Cuando una persona depende de un tipo de agitación, mientras que otro está en dependencia de los procesos. El primero depende de las energías temporales, el otro de las intemporales. Это как, знаете, один O sea, estar atento a qué es lo que hacemos y las correspondencias. Si no tenemos esa correspondencia, no tenemos una retroalimentación interna, o sea, el cuerpo, la energía, conciencia, cuerpo, esa correspondencia debe estar para poder comparar. соответствия, то мы не имеем обратной связи. Por eso a menudo la gente no escucha las tareas, no trabaja con las tareas, no está en estas tareas. Сознание и тело. O sea, То есть поэтому соответствие это не просто son importantes los enlaces, las condiciones. O sea, por ejemplo, la correspondencia de las estrellas, o sea, el macrocosmos con los órganos o planetas con órganos, pero todo eso es como una declaración porque hay que alcanzar la percepción. Está claro, es difícil entender dónde está el Venus en mi cuerpo, pero entonces vamos a ver dónde están los pulmones en mi cuerpo. Porque directamente debemos buscar el Júpiter en nuestro cuerpo. Una cosa es aceptar los principios y otra cosa es interpretarlos. там, где в моем теле легкие. Так, Y claro, la correspondencia siempre está relacionado con un proceso mental energético que es importante. Y para terminar, en conclusión, un criterio importante es la idea de la unión. Inicialmente no somos unidos, íntegros, unidos. Unidos, íntegros. Ну и, по сути, в завершении A lo que está destinado cualquier desarrollo también. все-таки идея Si no estamos íntegros, unidos, somos duales, entonces себе единства, necesitamos unir esta armonía. Necesitamos в общем-то, также любое para esta diferenciación triple que es una orientación. и все тут поехало. Y todo esto, en esto radica, claro, la armonía. O sea, debe haber como un generador de muchos factores Тройственной a lo que pertenece la energía Shen. дифференциации, она ведет на направление. Pero ahí no está la energía Chi, o sea, la básica. То есть должен быть производитель многих факторов, которому принадлежит, в общем-то, и энергия Шен. O sea, la energía temporal forma como una sombra. Por ejemplo,
el concepto védico. Или тамас. Y la conexión de estos internos y estas correspondencias internas y no las oposiciones externas. Debemos cambiar estas oposiciones con las correspondencias. Muchas personas dicen, Или hombre y mujer son opuestos. No, no, son diferentes, pero se necesitan correspondencias. о соответствии, да. То есть мы должны Corresponder y no que uno complemente el otro. Y la falta de unión они не противоположны, они разные, одно соответствие. no hay que confundirlo con la conexión. La conexión y la conexión son cosas, pueden ser diferentes tipos de conexiones. И Una cosa es cuando tenemos соединение, in- в общем-то, conectar, es cuando se han conectado algo internamente. вот эти соединения и соединения разные вещи. Y la unión es cuando tratamos de como ligar, pegar algo Одно de afuera. это когда внутри, но соединилось. Соединение, когда No se puede conocer el desarrollo desde afuera, porque es una armonía que hay que absorber. De lo contrario, vamos a tener muchas reacciones направляем. a esta cuestión. Видите ли, нельзя развитие познавать извне, что Y гармония para concluir, осваивать. hay muchas cosas que son criterios en el desarrollo, pero se necesitan condiciones para percibir estos criterios. Y lo básico, claro, В общем-то, подводя итог, son las tareas asignadas a nuestro cerebro en el proceso de nuestro desarrollo. такие вещи, но нужны условия, чтобы эти критерии Fue una cita, un poema, основное, no me digas adiós. задачи, которые стоят перед нашим мозгом в Va- процессе развития. Eso fue una rima, tengo la posibilidad de traducirla porque los talleres se llaman encuentros los jueves, así que lo dijo en una forma en rima hasta el próximo jueves. Четверга Les deseo muy buenos días, tardes.